Buda fue un filósofo, un líder espiritual y es reconocido como el fundador del budismo. Nació como Siddhartha Gautama en una familia aristocrática en Lumbini, Nepal, en el año 566 a.C. y cuando tenía 29 años, dejó las comodidades de su hogar para buscar el significado del sufrimiento que veía a su alrededor, para buscar una vida más allá de la vida y la muerte. Después de 6 años de mortificación personal, se dio cuenta de que la búsqueda de la divinidad no se encuentra en las cosas mundanas, sino en la mente. Así, abandonó el camino de la mortificación personal y en su lugar se sentó en meditación consciente bajo un árbol bodhi. En la luna llena de mayo, con la salida de la estrella de la mañana, Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, el iluminado. Durante los siguientes 45 años, el Buda recorrió las llanuras del noreste de la India y enseñó el camino o Dharma tal como lo había comprendido en ese momento. Las enseñanzas del Buda giran en torno a dukkha, que significa sufrimiento, y el fin de dukkha, que se considera el estado de nirvana. La enseñanza más esencial de esta filosofía incluye las 3 marcas de la existencia, que son las siguientes: anicca, que significa que la vida está en constante cambio. 2. Dukkha, que significa que la vida es dolorosa y causa sufrimiento. Y finalmente, 3. Anatta, que significa que ello está en constante cambio. Después de que el Buda alcanzó la iluminación, viajó a Sarnath, en el actual distrito de Varanasi, donde se reunió con 5 monjes con los que había practicado anteriormente. Y dio su primer sermón, las 4 nobles verdades. Estas 4 nobles verdades son los principios fundamentales del budismo, que despiertan la conciencia del sufrimiento como la naturaleza de la existencia, su causa y cómo vivir sin él. En este video, vamos a hablar sobre dukkha, la segunda marca de la existencia, para comprender mejor el sufrimiento por el que todos pasamos y cómo podemos usar estas 4 nobles verdades para lidiar con el sufrimiento en nuestra vida moderna. Las 4 nobles verdades son las siguientes. 1. La verdad de dukkha. El Buda dice, ¿cuál es la noble verdad del sufrimiento? El nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la separación de un ser querido es sufrimiento, no obtener lo que uno desea es sufrimiento. En resumen, las 5 categorías afectadas por el apego son sufrimiento. La primera verdad es la verdad de dukkha. Dukkha significa sufrimiento. Según el Buda, toda la vida implica un sufrimiento inevitable e ineludible. Ese sufrimiento puede presentarse en forma de dolor, enfermedad o trauma que todos podemos imaginar, como un brazo roto, una infección estomacal o recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal. Incluso durante el parto, por ejemplo, aunque se supone que es una ocasión alegre, tanto la madre como el bebé experimentan algún tipo de incomodidad física al principio. Luego continúa hablando del sufrimiento que proviene de formas más leves pero comunes de incomodidad y angustia, como largas jornadas de trabajo, sentirse decepcionado por una pareja, sentirse frustrado, decepcionado, herido, inadecuado, deprimido, molesto, etc. También incluye el sufrimiento que proviene de las cualidades más sutiles de tensión en la mente, inquietud, sensación de contracción, preocupación constante, incomodidad, aburrimiento, una sensación de ser un yo aislado, el miedo al envejecimiento, la sensación de que algo falta en la vida o que algo no es satisfactorio, etc. El Buda nunca negó que hubiera alegría en nuestras vidas, simplemente resalta que el sufrimiento es una parte natural de nuestra existencia, que estamos sujetos a algún tipo de sufrimiento en nuestra vida de vez en cuando, desde pequeños momentos hasta incidentes trágicos. Todos buscamos constantemente la felicidad,
Por lo tanto pasamos por alto el hecho de que la vida es realmente una mezcla de felicidad y dolor. El Buda quiere que reconozcamos este hecho para que cuando experimentemos sufrimiento, no lo tomemos de manera tan impactante o personal. En lugar de aceptar esta verdad fundamental, recurrimos al alcohol y a sustancias para reducir el dolor de perder a alguien, usamos cosméticos y tratamientos para revertir y disminuir los efectos del envejecimiento. Debido a que el sufrimiento es incómodo, podemos suprimirlo o minimizarlo en nuestras propias vidas. Culpamos a otros y a nosotros mismos por haber elegido la carrera equivocada o la pareja equivocada. También vivimos en una cultura que tiende a ignorar el sufrimiento cotidiano de la pobreza, la enfermedad, el estrés que viene con el trabajo, el envejecimiento y la muerte, mientras que nuestros medios nos presentan un desfile interminable de promesas de que puedes evitar el sufrimiento luciendo más joven, mejorando tu conexión a Internet, bebiendo cerveza, tomando pastillas, perdiendo peso, etc. Cuando comenzamos a reconocer que el sufrimiento es simplemente una parte natural de nuestra existencia, estamos en paz durante momentos de gran dificultad, porque con el tiempo, ese sufrimiento volverá a convertirse en felicidad. La verdad de Samudaya. Según el Buda, el origen del sufrimiento como una noble verdad es el deseo que produce la renovación del ser, acompañado de placer y apego, disfrutando de esto y aquello. En otras palabras, el deseo por los placeres sensoriales, el deseo de ser, el deseo de no ser. Afortunadamente, el Buda no nos dejó solo con la primera noble verdad, que es que hay sufrimiento en la vida. También nos enseñó la segunda, tercera y cuarta noble verdad, que consisten en identificar por qué sufrimos, cómo podemos liberarnos de todo el sufrimiento y los pasos que debemos seguir para lograrlo. La segunda noble verdad es Samudaya, que se refiere a la causa, el origen del sufrimiento o de la insatisfacción. El Buda nos enseña que sufrimos no por las cosas que nos suceden, sino por nuestro estado mental. En nuestra vida diaria, puede haber muchas cosas que consideramos como causas de nuestro sufrimiento, como no tener comida cuando tenemos hambre, caerse de una bicicleta y sentir dolor o que tu pareja te deje. Independientemente de los detalles particulares de cualquier sufrimiento específico, el Buda nos enseña que todo sufrimiento y toda experiencia insatisfactoria en nuestra vida proviene de tres causas principales que él identificó como los tres venenos, o tres cualidades negativas de la mente que causan la mayoría de nuestros problemas y la mayoría de los problemas en el mundo. Los tres venenos incluyen el deseo, donde deseo significa nuestra avidez, codicia o querer. El Buda pone un énfasis muy especial en el deseo aquí y dice que hay tres tipos diferentes de deseo. 1. Deseo de complacer los sentidos. Esto significa que queremos placeres sensoriales, por ejemplo comida sabrosa o música melodiosa. 2. Deseo de ser algo que no eres. Esto significa que deseamos y anhelamos ser diferentes a quienes somos, por ejemplo un influencer, una celebridad o un empresario rico. 3. Deseo de no ser. Esto significa que queremos detener algo que está sucediendo o deshacernos de algo, por ejemplo, no experimentar dolor después de una caída. El segundo veneno es la aversión, nuestro odio hacia las cosas que están en contra de nosotros o de nuestras creencias. Uno puede dañar a otro si no está satisfecho con sus creencias o si esas creencias lo llevan a sentirse amenazado por las acciones de otros. El tercer veneno se caracteriza como ignorancia o ilusión. Uno siempre elige ignorar la verdad detrás de la vida. Por ejemplo, uno elige ignorar la impermanencia de la vida o ignora la naturaleza fundamental de la realidad para proteger sus propias creencias o su codicia. En el budismo, estos tres venenos se representan en el centro del Baba Chakra,
también conocido como la rueda de la vida, una representación visual de los sufrimientos del samsara, el ciclo de renacimiento y muerte. El deseo se representa como un gallo, el odio como una serpiente y la ilusión como un cerdo. Es importante destacar que se alimentan entre sí, cada animal consume la cola del otro, convirtiéndolo en un ciclo vicioso de interdependencia. Este ciclo vicioso de los tres venenos es algo que experimentamos a diario tanto externamente como desde nuestro interior. Nuestro deseo de ganar más dinero y comprar cosas materialistas, por ejemplo, conduce a la codicia y muestra odio y enojo hacia cualquier cosa que nos niegue esos lujos. Uno hará un esfuerzo extra para lograr esas cosas e ignorará todo lo demás que le diga lo contrario. El Buda enseñó que las personas cuya comprensión de la vida está oscurecida por la ignorancia, el deseo y la aversión se condenan a girar una y otra vez en esta rueda, muriendo solo para renacer en el mismo estado de sufrimiento eternamente, y por lo tanto no pueden alcanzar el nirvana. Estos tres venenos se oponen a tres actitudes saludables o positivas esenciales para liberarse de este doloroso ciclo de renacimientos y alcanzar el nirvana. Estas son la generosidad, la bondad amorosa y la sabiduría, y todas las prácticas budistas están dirigidas al cultivo de estas virtudes y a la reducción o destrucción de los venenos. 3. La verdad de Nira. En palabras del Buda, la noble verdad de la cesación del sufrimiento es esta, es la cesación completa de ese mismo deseo, abandonarlo, renunciar a él, liberarse de él, desapegarse de él. Después de que el Buda comprendió la verdad sobre el sufrimiento y sus causas, pasó 6 años comprometido en descubrir una realización sobre el fin del sufrimiento. Finalmente, encontró que la solución para terminar con todo el sufrimiento es eliminarlo desde sus raíces, lo que significa eliminar todo deseo, mala voluntad e ignorancia. Así, la tercera noble verdad es Nirodha, que se refiere a la cesación del deseo, dejar ir los deseos de la mente para terminar con el sufrimiento. Esta verdad en particular mueve la enseñanza del Buda de ser un ejercicio de análisis a una invitación a transformarnos. Para detener el deseo, debemos entender qué es lo que realmente estamos deseando, y reconocer que si nada es verdaderamente permanente, entonces nunca podrá satisfacer nuestras necesidades. El fin del sufrimiento llega con el fin del deseo, cuando uno se da cuenta de que lo que está deseando no es la realidad verdadera, sino simplemente una fantasía que imita y exagera la realidad. Poner fin a nuestros deseos y anhelos es una idea simple de conceptualizar. Sin embargo, realmente comprenderlo y dejar ir nuestros deseos es un asunto completamente diferente y un estado difícil de alcanzar. Imagina a una persona que fuma cigarrillos habitualmente y sabe que necesita dejarlo. Sin embargo, continúa fumando y le cuesta dejarlo. El Buda dice que es posible terminar con el deseo de la misma manera en que un terapeuta o un grupo de apoyo anima a alguien a dejar de fumar, primero haciéndole saber que es posible. Requiere que una persona tenga un estado mental que pueda reconocer y comprender el significado de su sufrimiento, su deseo por los cigarrillos, y cómo ese deseo está aumentando su sufrimiento. Al reconocer y reflexionar sobre las propias acciones y emociones, hacer preguntas sobre la razón detrás de las emociones sentidas ayuda a obtener comprensión sobre la causa raíz del sufrimiento. Lo más importante es que esto ayuda a comprender la relación entre el deseo y el sufrimiento. Por ejemplo, si alguien pierde un objeto material o su coche sufre daños, experimenta dukkha. Pero, ¿qué pasaría si la persona reflexionara sobre la emoción haciéndose preguntas como: ¿cuál es la razón detrás de este sufrimiento? ¿Qué me hizo apegarme tanto a este objeto? ¿Por qué me siento así, y por qué esta situación me está haciendo sufrir?
Estas preguntas que invitan a la reflexión ayudan a las personas a comprender cómo nuestra mente anhela deseos y apegos, y cómo podemos dejar ir esos sentimientos y emociones. Esto puede comenzar con algo tan simple como no entrar en un estado de infelicidad cuando perdemos un objeto material o no logramos un objetivo. En cambio, uno puede construir una actitud de calma y paz, sin importar las consecuencias. Al alcanzar este tipo de comprensión, uno puede eventualmente dejar ir los deseos y anhelos. 4. La verdad de Magga. En nuestra última cita del Buda para este video, él dice, ¿cuál es el camino que conduce a la cesación del sufrimiento? Es el noble óctuple sendero que consiste en visión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. La cuarta verdad es Magga, que significa el camino, con lo cual el Buda se refiere a su camino medio para navegar la vida. La tercera noble verdad habla de la cesación del sufrimiento, mientras que esta cuarta noble verdad habla del camino que conduce hacia el objetivo de la cesación del sufrimiento. El Buda dice que hay un camino que aleja a uno del deseo y del sufrimiento, y él llama a este camino el camino medio, el camino que conduce al nirvana. Este camino medio es la línea entre el lujo y la pobreza extrema, un equilibrio entre el exceso y la privación de las cosas que deseamos. Para practicar el camino medio, uno debe liberarse de sus deseos. El Buda nunca dijo que no debamos tener metas o no desear algo. Nos dice que no debemos apegarnos a esos deseos y que debemos celebrar la idea de lo suficiente y adoptar un estilo de vida más equilibrado y sostenible. Este camino no es una solución rápida. Requiere un cambio radical en la mentalidad y la percepción del mundo. Este camino tiene un conjunto de principios y reglas que conducen a la cesación del sufrimiento, ya que se enfoca en el óctuple sendero, los 8 factores que dependen entre sí, lo que conduce a nuevos conocimientos y comprensión, y está marcado por la disciplina y la sabiduría. El óctuple sendero se divide en 3 disciplinas: Prajna, el camino de la sabiduría; Sila, el camino ético; y Samadhi, el camino de la disciplina mental. Las 3 disciplinas conducen a un camino que puede finalmente liberar a una persona del samsara. Las 3 disciplinas se dividen en 8 áreas de práctica, cada parte de una rueda, la rueda del Dharma de 8 radios. El óctuple sendero del Buda se explica de la siguiente manera. Prajna, el camino de la sabiduría. Dentro de él tenemos la visión correcta, que enfatiza la comprensión y la obtención de conocimiento sobre la verdadera realidad, y la intención correcta, que son pensamientos desinteresados y generosos. Bajo Sila, el camino ético, tenemos la palabra correcta, que consiste en comunicarse de una manera que promueva la armonía y esté libre de malicia; la acción correcta, que implica realizar acciones justas y no causar daño a otros; y el medio de vida correcto, que significa ganarse la vida mediante acciones y trabajos que no dañen a otros. Y bajo Samadhi, el camino de la disciplina mental, tenemos el esfuerzo correcto, que consiste en practicar y cultivar cualidades positivas y no practicar cualidades egoístas; la atención plena correcta, que es un estado mental en el que uno es consciente de su cuerpo, acciones y pensamientos; y la concentración correcta, que está asociada con la práctica de la meditación. Según el Buda, la importancia de la rueda es esencial. Indica que todas las áreas de práctica son igualmente importantes, sin un principio ni un final, y cuando se practican al mismo tiempo, cada área apoya a las demás y nos ayuda a usar las 3 puertas, nuestro cuerpo, mente y habla, con cuidado. El Buda enseñó que cuando aprendemos a usar nuestro cuerpo, habla y mente con cuidado, esto conduce a la felicidad presente y futura, ya que nos ayuda a abstenernos de acciones dañinas,
eliminando así el sufrimiento innecesario. Al controlar nuestro cuerpo, habla y mente de maneras que ayudan a otros en lugar de dañarlos, y al buscar la sabiduría, podemos poner fin al sufrimiento. Por lo tanto, la verdadera felicidad es alcanzable a través del esfuerzo personal. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.